Cuba, huracán de resistencia. Esa que se ha desatado en toda la isla ante los dos eventos climatológicos devenidos en huracanes que han azotado a la misma, pero también contra otro huracán silencioso que provoca más daños que los naturales, el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos. Este último, recientemente derrotado por el mundo en las Naciones Unidas, se convierte en el elemento que enlentece la recuperación del país ante los huracanes que ha enfrentado. Pero Cuba enfrenta los dos huracanes de manera decidida y los está venciendo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Cuba y su fortaleza infinita. Tras el paso de los huracanes Óscar y Rafael por la isla, ha quedado una estela de destrucción. Situación que solo los cubanos saben enfrentar de manera eficiente, al contar con sistema de defensa civil que tiene para su actuación todos los recursos de la economía. Solo así el país ha podido enfrentar el reto del bloqueo y los desastres naturales. Al esfuerzo del pueblo cubano y sus instituciones se suman las ayudas enviadas al país tras el paso de los dos huracanes, las que aún continúan arribando en medio de un complejo escenario, el que representa restablecer los servicios de electricidad y agua tras el paso de dos eventos climatológicos adversos tan destructivos. Ante tal situación, el canciller cubano ha expresado su agradecimiento a Venezuela por su solidaridad y apoyo. El país suramericano ha enviado 300 toneladas de ayuda humanitaria, entre la que se encuentran 2.500 cocinas, 10.000 colchones, 10.000 láminas de zinc galvanizadas, 20.000 tubos de hierro y ganchos de techo y equipos de higiene personal. La ayuda trae a Cuba elementos todos muy necesarios para la recuperación de los territorios dañados por la furia de los vientos y la lluvia acompañante de ambos huracanes. Todo un mar de pueblo se ha volcado a las calles de las ciudades dañadas por los fuertes vientos y las intensas lluvias para dar la bienvenida a los trabajadores eléctricos y de telefonía. Brigadas de todo el país, a pesar de las afectaciones materiales del bloqueo estadounidense, se han trasladado hacia las zonas afectadas, las brigadas que reponen y reparan las líneas. En una batalla épica contra el tiempo, en pos de reponer la corriente eléctrica y las comunicaciones telefónicas, estos trabajadores se baten con las dificultades y carencias materiales. El presidente Miguel Díaz-Canel ha recorrido las zonas que presentaron las más grandes afectaciones en el último evento, como lo había hecho anteriormente con las provincias del oriente del país que sufrieron el embate de otro potente huracán. Tras un proceso de evaluaciones, se determinó que la prioridad es restablecer el agua y la electricidad. Agua y electricidad son dos elementos esenciales para la vida que desde hace más de 60 años los Estados Unidos, a través de su política de bloqueo, otro huracán silencioso, tratan de entorpecer el normal disfrute de los mismos por el pueblo cubano. Situación que ha llevado a determinados periodos de crisis como la que se enfrenta actualmente con el suministro de electricidad. Pero a pesar de la guerra económica y mediática que se le hace a Cuba y a su pueblo, el país sigue firme en sus propósitos. La ayuda humanitaria de varios países latinoamericanos, caribeños y amigos solidarios en los Estados Unidos. Lo anterior, unido a la ayuda de la patria de Vladimir Putin, hacen que vuelva la esperanza a los damnificados y al pueblo cubano. El mandatario cubano manifestó que las restituciones de esos servicios básicos representan las mayores complejidades de las acciones de recuperación en las provincias afectadas por el paso del huracán Rafael y anteriormente Óscar. Pero sin dudas se dan pasos para lograrlo con la ayuda recibida y la que está por llegar. La situación aún es compleja. Se logró reactivar la energía de manera estable en todo el país, a excepción de la provincia de Pinar del Río, que permanece desconectada del sistema. En La Habana, según el reporte del Ministerio de Energía y Minas, 95% de los habitantes ya cuentan con electricidad. En cuanto al suministro de agua, el reto era aún mayor para lograr que la población capitalina tenga acceso a ella. Dada la complejidad de los sistemas de abasto y los daños sufridos por el mismo, el avance se hace lento,
pero ya se hace llegar corriente a las fuentes de abasto, lo que permitirá recuperar el mismo gradualmente. Frente al paso de estos huracanes, Díaz-Canel expresó: "Estamos de pie, no como mucha gente quiso mostrar en la prensa internacional de que Cuba estaba en un colapso total. Los medios informativos al servicio del imperio se esfuerzan por dibujar una imagen dantesca de lo que pasa en Cuba, pero siguen chocando contra la resiliencia del pueblo". En este mismo orden, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshchenko, en su reciente visita oficial a Cuba, expresó que dentro de la ayuda que será enviada a la isla caribeña se encuentran también 80.000 toneladas de diésel ruso para paliar la crisis energética, lo que permitirá acelerar el proceso de recuperación. Los odiadores de siempre siguen llenando las redes con falsas noticias sobre el proceso de recuperación y sobre la crisis energética, en una nueva guerra mediática en la cual el discurso no cambia, que es el de acabar con la revolución cubana, porque es un mal ejemplo para los pueblos latinoamericanos mientras siga en pie. La Revolución Cubana, la primera triunfante en el siglo XX, fue y será un faro de luz para todos los pueblos sometidos del mundo, pues alcanzó logros extraordinarios. Bajo una guerra despiadada del enemigo imperial, Cuba, estando a solo 90 millas del enemigo imperial, que por tamaño y habitantes lo supera más de 30 veces, se mantiene firme por más de 60 años. Dentro de la difícil situación general y a pesar de la organización que caracteriza al país en su prevención ante los huracanes, el temor era inevitable, sobre todo después de vivir un apagón general de 3 días que afectó a la nación al desconectar el sistema eléctrico nacional al producirse una avería en una central termoeléctrica clave. Esto nos obliga a recordar que entre los mayores efectos criminales del bloqueo, estamos asistiendo a la ampliación del mismo con la decisión de imponer nuevas sanciones añadidas durante el gobierno de Joe Biden a las más de 240 que impuso el expresidente Donald Trump, que agravaron aún más la situación. Los cubanos ofrecen cada vez demostraciones más extraordinarias de unidad, disciplina, solidaridad y creatividad al enfrentar los fenómenos naturales. Como resultado de la preparación por años, el número de víctimas fatales siempre es el más bajo respecto a otros países que no cuentan con una similar organización social basada en la solidaridad. Pero, lamentablemente, para los cubanos, volver a la normalidad tras el paso devastador de 2 huracanes también significa volver a vivir en las condiciones del no menos demoledor fenómeno criminal, que es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos en el inútil esfuerzo por hacer que la isla regrese al redil imperialista. A pesar de los esfuerzos imperiales por más de 6 décadas de revolución cubana, se mantiene contra viento y marea. Ahora enfrentará nuevamente a un viejo conocido, el cual es culpable de muchas de las penurias actuales del pueblo cubano. Se dice que las segundas partes nunca han sido buenas, por lo que el pueblo cubano no espera nada mejor de este mandato. Solo se puede esperar un recrudecimiento de su hostil política, pero ahora, en un nuevo contexto donde Cuba está insertada como socio del grupo BRICS, también en un mundo donde la multipolaridad se afianza como salida a las abusivas políticas de los Estados Unidos, todas ellas devenidas de un orden basado en reglas. Orden en el cual las sanciones y medidas coercitivas unilaterales son los medios que usa el occidente global para imponerse el uso del dólar como elemento de presión para los que se oponían a ese orden también está entrando en una nueva etapa en la cual las monedas nacionales parecen sustituir a las monedas hegemónicas. En estos momentos, con el bloqueo aumentado hasta la asfixia, Cuba necesita de la ayuda ante el paso de 2 devastadores huracanes. Pero el país no espera y con los escasos recursos con que cuenta, con la pericia, el trabajo y la innovación de su gente, avanza en la recuperación. Esta determinación de ir hacia adelante sin prisa, pero sin pausa, les dará la victoria. Estamos en una nueva época donde la multipolaridad emergente, sin dudas, ayudará al pueblo cubano y a su gobierno a tener un mayor margen de maniobra para enfrentar los 2 desafíos del momento: bloqueo y desastres. Pero para lograrlo tendrá que desarrollar un huracán de resistencia que ya viene desplegando.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.